Buenas. ¿Cómo te das cuenta cuando tienes tanta familiaridad con las personas con las que convives, tanta familiaridad con las situaciones en las que sueles estar, tanta familiaridad con las dinámicas que tienes, tanto con relaciones interpersonales como con situaciones, como con espacios, como por ejemplo que si vas al gimnasio, que si vas a la iglesia, que si vas al club? ¿Qué tanto el que se te haga familiar hace que genuinamente aporte a tu camino de vida y simultáneamente que tú aportes a los demás o a tu entorno? A lo que voy es a que normalmente no nos detenemos a reflexionar que mucho en nuestro haber de vida, desde que es familiar, no nos damos cuenta de que no necesariamente somos compatibles. Siempre nos va a parecer familiar la familia. Siempre nos va a parecer familiar lo que tenga que ver con la manera en la que hayamos crecido. Siempre nos será familiar todo aquello a lo que ya nos hayamos acostumbrado por la vida misma, por nuestro proceso de vida misma. Sin embargo, insisto, el que algo nos sea familiar no necesariamente es compatible con nosotros. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando ya no eres compatible con lo que te es familiar? O que lo que siempre te seguirá siendo familiar ya no es compatible contigo. Lo que he descubierto es, ubicas lo que se conoce como el camino del héroe, que toda vida humana lo tiene, toda película lo refleja, y el camino del héroe es Luke Skywalker en su chocita, en su pueblito, está en su zona de confort, lo familiar, lo conocido. Es el Frodo que está en la comarca, que siempre está cotorreando con los otros bolsones. Hasta que un día le dicen, oye, pues tienes que salirte a luchar porque resulta que está un Darth Vader que está invadiendo la galaxia y entonces tiene que salir de su zona de confort. Se sale de lo familiar. Y Don Bolsón igual. ¿Sabes qué? Pues hay un anillo ahí que nos trae como locos y se viene algo heavy. Te toca ser el que salga de la zona de confort para solucionar esto, ¿no? Bueno, cualquier película va a tener eso. Tú ubica el protagonista, cuál es su situación normal, su cotidianidad, lo que le es familiar, hasta que un día, ¿verdad?, le cambia la vida, la jugada. Entonces, tienes que detectar tú si ya recibiste tu llamada a la acción. Es decir, hey, tú ya no puedes seguir exclusivamente viviendo para lo que te es familiar. Necesitas despertar a tu siguiente fase evolutiva de tu vida. Necesitas salir de tu zona de genuino y bien merecido forjado confort. Entonces, en este camino del héroe, lo que hacemos todos los seres humanos es, cuando te das cuenta que efectivamente empiezas tu camino, algo empiezas a hacer nuevo que no estaba en tu habitualidad, en tu dinámica natural, en tu entorno, en tu lo conocido, en tu lo familiar,
Y digamos que se volvió, te casaste o empezaste un emprendimiento, tuviste un hijo. ¿Me explico? Llega un evento que ya no te permite quedarte en donde en su momento que empezó el evento era lo familiar. Te empezaste a salir de lo familiar para empezar con tu camino del héroe. Ahora, aquí lo interesante es que la vida nos empieza a doler, pero es un dolor silencioso cuando uno que está acostumbrado a lo familiar insiste y persiste en seguir con esas dinámicas, con esas inercias, con esa forma de vivir. Entonces, llega un momento en que te das cuenta que tu camino del héroe te sacó ya tanto de tu zona de confort que eventualmente te vas dando cuenta de que regresar a lo familiar se convierte en una zona de falso confort, puesto que como dejas de ser compatible por tu mismísimo proceso evolutivo, al principio empiezas a tener fricciones y demás con tu inercia del pasado, con tu vida del pasado. Tienes que empezar a integrar que tú estás cambiando y que no puedes regresar de tu camino del héroe, regresar a lo que te es familiar, pretendiendo que los demás o lo demás te entienda. No tienen por qué entenderte, no tienen por qué comprenderte, no han recorrido tu camino del héroe. Ellos, los demás, si están recorriendo el camino del héroe, pero están en su camino del héroe, que no es el tuyo. El problema está que la fricción con la familia, con las amistades, con los amigos, con los socios, con los que sean, que tengamos esas fricciones, es porque uno pretende hacer ver que lo que uno ha aprendido, abrevado en la vida, los demás también lo deberían de haber abrevado, cuando no es así. Esto nos indica que el progreso que uno lleva es a toda obviedad, aunque por sentido común y por obviedad aún así no nos damos cuenta, es individual. ¿Y cómo te das cuenta que aun cuando sea obvio que es individual y no te das cuenta? Es porque insistimos en tener fricciones con los demás, a partir de que yo ya crecí en cierta manera, no en el sentido protagónico ni soberbio de superar a los demás, porque eso nunca pasa. Siempre superamos a nuestro estado de ser. Y entonces el no darnos cuenta que por haber superado al sí mismo, queremos proyectarlo en los demás, y los demás, al no tener eco con nuestro propio progreso, entran las dinámicas de conflicto. Esto es la falta de nuestra parte, de nuestro sentido común que no se activó, que nos está diciendo: es que esto solo es para ti, este progreso solo es para ti, solo tú puedes entenderlo. Y a veces, o mejor dicho, y el mismísimo proceso hace que al inicio no puedas ni entenderte a ti mismo, apenas lo estás empezando a procesar. ¿Checas? Entonces, ¿a qué voy con todo este royal? A que comprendamos que lo que es familiar siempre va a ser familiar, puesto que ya se configuró así en nuestra experiencia directa de vida. Pero que sea familiar no significa que tenga que seguir siendo compatible con uno. De igual manera, que uno sea familiar hacia los demás no significa que uno tenga que seguir siendo compatible con los demás. El reconocer que ya no somos compatibles tampoco debe suponer que entremos en conflicto. Supone que uno entiende que está en una nueva posición de ser ante los demás y ante la vida. Si esto te está creando sentido, compártelo con tus brothers, compártelo con tus amigas, las brujas, tus amigos, los chamanes. Y acuérdate, aquí lo que buscamos es, en Pluma de Fénix,
conectar nuestro camino, nuestro progreso individual, personal, esa espiritualidad que llevamos con nuestro camino del emprendedor, esa manera que tenemos de servir al mundo. Luego entonces, si te animas, si eres más osado, agenda una llamada conmigo en un 1 a 1 y yo te ayudo. Ya estaríamos, desde luego, en la sintonía en que ambos reconocemos que tenemos un camino espiritual y un camino de servicio, de emprendimiento en nuestro contexto. Te sugiero que te suscribas a mi newsletter, donde te regalo el ebook ¿A dónde fueron tus guías espirituales?, donde hablamos un poquito de los arquetipos del alma y cómo operan en uno, a fin de ir mejorando nuestra capacidad de servicio de nuestro emprendimiento. Y mientras en el newsletter, desde luego que nos dedicamos explícitamente a ir uniendo tanto el camino espiritual como el camino de nuestro emprendimiento. Y si te suscribes a mi canal de YouTube, te estaré haciendo mención honorífica en un siguiente video. Sin más por el momento, seguimos adelante. Buen camino.